Bien, entonces vamos a ahora continuar con otro tema nuevo, señoritas, que es sobre lo que son las nociones de estadística descriptiva, ya que esta parte viene, como les había adelantado el día de ayer, se debe trabajar con los datos obtenidos a través de los diferentes instrumentos desde colección de datos, ya sean encuestas, entrevistas, ¿no? Pero generalmente utilizamos encuestas o formularios que se pueden ir llenando, ¿verdad? Entonces, a partir de estos instrumentos de colección de datos, vamos a obtener datos, ya de acuerdo al tema de investigación que cada una de nosotras realizamos o que cada investigador realiza. De acuerdo a eso va formulando preguntas con diferentes opciones para ir recabando la información y de esa manera vamos a tener, bueno, un conjunto de datos, ¿no? Que después se debe organizar. Entonces, ¿quién se encarga de organizar estos datos, ¿no? Para que luego estos datos se puedan mostrar en forma de cuadros y luego en gráficos. Entonces, este trabajo, pues, o este tipo de procedimiento lo realizamos a través de la estadística, ¿ya? Como ustedes podrán entender, la estadística pues se refiere a números, datos, ¿ya? Números estadísticos que se van a ir representando tanto en cuadros como en gráficos. Entonces, la estadística descriptiva es una ciencia encargada, como les decía, de recolectar. ¿Qué vamos a recolectar? Datos, ordenar, analizar y representar una serie de datos. Ya, como les decía, de acuerdo al tema de investigación que cada persona realiza, vamos a formular preguntas con diferentes opciones. Entonces, lo que queremos a través de estos instrumentos de recolección de datos es sacar información, ¿verdad? Entre ellos podemos tener como ejemplo, por decirles, sus micrófonos, señoritas, por favor. Les decía, como ejemplo, la edad, por ejemplo, de un grupo de población podemos sacar, bueno, realizando, aplicando una encuesta, podemos recabar información sobre la edad de esas personas, ¿no? De diferentes rangos, por decir, menores de 1 año, de 1 a 3 años, menores de 3 a 5 años, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente podemos recabar información o datos de lo que es la edad de una población. También el sexo, ¿no? En una comunidad, cómo podemos sacar, o sea, contando cuántas mujeres, cuántos varones existen en una comunidad, también podemos eh, combinar con la edad, ¿no? De acuerdo al sexo y edad podemos ir recabando información. Los servicios básicos, por decir cuántas familias tienen energía eléctrica, tienen servicios básicos de lo que es la eliminación de excretas o eliminación de basuras, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información lo vamos a sacar a través de los instrumentos de colección de datos. Y una vez que se va a ir recabando todos estos datos, se debe describir apropiadamente en lo que son o sea, se debe describir los variables. ¿Qué son las variables? Son características que vamos a ir buscando. En realidad, las encuestas que elaboramos ya tienen variables, son características de preguntas que nosotras realizamos, es decir, por ejemplo, en una comunidad, la edad vamos a preguntar, ¿verdad? La edad va a ser un variable, ya es una característica. El sexo también es una variable, es otra característica que vamos a buscar información, ¿no? En todo lo que estamos aplicando una encuesta. ¿Para qué? Con el fin de extraer conclusiones sobre el comportamiento de estos elementos. Entonces, de acuerdo al tema que cada uno está realizando, el proyecto que está elaborando, pues vamos a lograr recabar información a través de los datos y estas se deben de presentar en cuadros, en gráficos, etc.
Luego, después de, bueno, teniendo un conocimiento general, ¿no? De qué vamos a realizar en esta parte, vamos a luego entrar a lo que es el plan de tabulación, es decir, una vez teniendo ya las encuestas aplicadas, como ustedes las que tienen ahora en este momento al lado de ustedes, las encuestas ya que se han aplicado hace meses atrás en municipios saludables, es un instrumento de recolección de datos, ¿verdad? Lo tienen ahí ustedes, de sus 5 familias. Y entre ellas, pues tenemos varias preguntas con diferentes opciones que debían haber encerrado o deberían de haber anotado el número de familias que integran esa familia que ha encuestado, etc. En realidad tienen un montón de datos, ¿verdad? Después de tener todo esta información en las encuestas, se debe realizar un plan de tabulación y organización de los datos recogidos. Este es un proceso ya en el cual, o sea, el proceso de tabulación consiste esencialmente en el recuento de esos datos obtenidos en los cuestionarios. Ya es decir, ¿qué vamos a hacer ahora? Una vez que ya tenemos estas encuestas o cuestionarios llenados, debemos hacer el recuento, debemos contar. Ya debemos contar uno por uno sacando la información de estas encuestas para luego representarlos en cuadros y posteriormente en gráficos. Entonces, los resultados, una vez que realicemos la tabulación, el recuento, se van a representar en tablas o cuadros, que es lo mismo. Y posteriormente en gráficos, lo que nos van a explicar o que van a explicar las relaciones existentes entre las diversas variables analizadas. Les decía que son las variables, pues son elementos o características, ¿no? Que vamos a aplicar en las encuestas. Ya les había mencionado, por ejemplo, la edad es una variable, lo que es el sexo es otra variable, el grado de escolaridad, por ejemplo, de una persona es otra variable, ya que puede variar ya sea según al sexo como también la edad. Y de esta forma ofrece al investigador la información básica que indica al investigador la frecuencia con la que ocurre cada respuesta. Es decir, si en una de las preguntas del que ustedes han aplicado, por decirles, aquí tengo yo la encuesta donde, a ver, la segunda pregunta de la encuesta que dice tenencia de vivienda. Tenemos opciones, por ejemplo, si es propia, si está en anticrético, alquiler o solamente es cuidador y otros. En las 5 familias que ustedes han aplicado, una de esas opciones en la tenencia de vivienda debe estar repitiendo con mayor frecuencia una de esas opciones, es decir, por decir, es propia 4, hayan anotado 4 familias, ¿verdad? O sea, se va contando familia por familia. Esta mi familia número 1 ha dicho que tiene su vivienda propia. Mi segunda familia también dijo que es su vivienda propia. Tercera familia, no, de ella es anticrético. Cuarta familia, otra vez tiene vivienda propia. Quinta familia es anticrético, etc. ¿Qué opción se está repitiendo más? De la pregunta 2 de lo que es el cuestionario que han aplicado, señoritas. ¿Me han entendido, señoritas, o no? No entendí mucho, Lisa. Ya. Entonces, bueno, les decía, ustedes lo tienen al lado de ustedes, lo que es el cuestionario que se ha aplicado en sus 5 familias, ¿verdad? Han aplicado las encuestas. En la pregunta número 2, les decía, hay una pregunta que tenemos, la tenencia de vivienda, es decir, si esta familia, a la primera familia que ustedes han realizado o han aplicado esta encuesta, les ha dicho, bueno, ustedes han preguntado, ¿su casa es propia de usted
o está en anticrético, o está en alquiler, o está cuidando nada más. Y entre esas tienen ustedes de cada familia una respuesta, una opción que les ha indicado a la persona que han preguntado, les ha dicho, sí, es mi casa propia. La segunda familia también es propia. La tercera familia les ha dicho que es alquiler. La cuarta familia les dijo que es propia. Y la quinta familia también les dijo que está en alquiler. Es un ejemplo que les pongo. ¿Qué opción de esta pregunta se está repitiendo más veces? ¿Me entienden, chicas? ¿Vivienda propia? Muy bien. Vivienda propia. Vivienda propia. Exacto. Tenemos entre ese ejemplo que estoy colocando, tenemos 3 familias que les han respondido que tienen vivienda propia, 3 familias. Y 2 Vivienda. familias les están diciendo que viven en alquiler, ¿verdad? Alquiler. Exacto. Entonces, este párrafo, señoritas, les decía, esta forma, dice, ¿no? Esta forma de tabular y organizar los datos ofrece al investigador, dice, la información básica que indica al investigador la frecuencia con la que ocurre cada respuesta. Es decir, la frecuencia quiere decir, ante una pregunta que se realiza a alguna familia, ¿cuántas veces estás repitiendo una opción? ¿Con qué frecuencia? En este ejemplo que pusimos, la vivienda propia se está repitiendo 3 veces en esas 3 familias y el alquiler se está repitiendo 2 veces. ¿Me entienden? Y esa es la frecuencia. Entonces, si ustedes imagínense que el 3 es más harto que el 2, ¿verdad? Y eso lo vamos a convertir, lo vamos a colocar en un cuadro y después vamos a graficar. Y en gráficos, pues según las barras, aquí sí me podrán observar, por decir una barra donde va a decir 3 familias dijeron que tienen casa propia y 2 familias tienen o viven en alquiler. ¿Ya? De esa manera vamos a poder analizar posteriormente lo que son los datos. Ya espero que me estén entendiendo, chicas, pero a medida que vayamos avanzando, se van a ir dando cuenta, ¿ya? Entonces, la importancia de las tablas y gráficos en investigación, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque nos va a mostrar los datos en una forma visual. Ya todo lo que ustedes han aplicado, las encuestas, y hay una respuesta en cada una de esas preguntas, los vamos a tabular y los vamos a graficar. ¿Para qué? Para que nos ayude a visualizar, a ver estos datos. ¿A través de qué? Como ustedes podrán ver en un gráfico. ¿Ya? Y por eso es importante dentro de lo que es después de la tabulación el paso del análisis e interpretación de los datos. Y los gráficos bien diseñados nos van a ayudar a interpretar de una manera correcta los datos obtenidos de las encuestas que hemos aplicado. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ya les había mencionado, los datos una vez tabulados en cuadros o en tablas, los vamos a graficar luego para poder visualizar los datos. Por un lado, ustedes podrán ver en el cuadro, porque vamos a sacar números enteros, no decimales. Este es un ejemplo nada más que puse. Generalmente manejamos números enteros y al lado vamos a sacar los porcentajes. Y posteriormente vamos a graficar. Este tipo de, bueno, la tabulación y la graficación se puede hacer de manera manual, ya lo podemos hacer en un cuaderno, agarramos un lápiz, un papel y también agarramos, si no somos tan capísimas en matemáticas, para hacer la regla de 3, una calculadora nada más para sacar los porcentajes y los vamos a graficar. Les decía, tanto se puede hacer de manera manual como también se puede hacer en programas. Ya existen diferentes programas para poder realizar lo que es la tabulación y la graficación.
La más conocida, la que más utilizamos y la más sencillita y quizá la más antigua que utilizamos es el Excel, que seguramente ustedes saben manejar ese programa, ¿no? Donde el Excel nos permite introducir datos, ya para crear lo que son las tablas o los cuadros, y luego una vez creados la tabla y cuadros, perdón, tabla o cuadro es lo mismo, vamos a graficarlo, vamos a representarlos en gráficos, ya sean en barras o circulares. Entonces, estamos llegando a este proceso donde debemos tabular y luego graficar. Bueno, aquí les puse cada cuadro, cada gráfico debe tener un título, ¿verdad? Tiene que llevar al inicio de cada cuadro, debe haber un título, lo que va a representar a ese cuadro como también al gráfico. Y en el título, pues, nos debemos responder a estas preguntitas: ¿qué, dónde, cómo y cuándo? ¿Ya? Esto posteriormente les voy a ir explicando. Entonces, les decía que una vez que llegamos a esta etapa de tabulación, los vamos a representar los datos en un cuadro, primero en un cuadro. ¿Ya? Y las tablas o cuadros representan un modo de organizar la información típicamente en filas y columnas. Ya que ustedes van a ver un ejemplo donde obviamente debe tener un título el cuadro porque queremos mostrar al lector qué es lo que estamos representando con este cuadro. Por tanto, debe haber un título. Entonces, los datos se van a ir vaciando de lo que son las encuestas en estos cuadros, donde vamos a, dependiendo al tipo de investigación o al tipo de investigación y también el proyecto que cada uno está elaborando, va a ir armando sus propios cuadros. ¿Ya? Y los datos se van a ir organizando en forma de columnas. Esta es la columna y estos son las filas. ¿Ya? La columna en forma vertical y las filas en forma horizontal. Entonces, cada cuadro también, señoritas, requiere tener un título. Tiene que haber un encabezado donde indique las variables. Ya las variables, por decir la edad, podemos colocar aquí la edad, y aquí abajo por decir menores de 5 años o de 0 a 5 años, de 6 a 10 años, de 11 a 15 años y etcétera. Podemos ir colocando en la columna lo que son la edad, con cuánto de rango queremos ir avanzando. Ya en su población, por ejemplo, muchas no han realizado todavía el cuadro, pero algunas también lo han realizado y se puede, ¿no? Vaciar ese dato del total que tienen de la población, se puede vaciar por edad y por sexo. Entonces, un cuadro, les decía que también tiene un encabezado donde va a ir indicando las variables, donde también vamos a ir colocando los números o la cantidad dentro del cuadro que correspondería al cuerpo de la tabla o del cuadro. Y por debajo del cuadro debe haber una fuente de información, es decir, de dónde estamos sacando este cuadro, o quizá es fuente propia de ustedes, porque yo lo hice, yo estoy armando este cuadro, entonces en la fuente se puede colocar fuente propia. ¿Hasta ahí está comprendido, señoritas? Hasta aquí me tienen que entender que los datos, o sea, tenemos un instrumento de recolección de datos, que son nuestros cuestionarios, que ya ustedes lo tienen llenados en este momento, ¿verdad? Estos datos que tienen en la encuesta se tiene que vaciar o se tiene que, vamos a, ¿cómo les explico? Vamos a escribirlos en un cuadro.
como ustedes podrán ver, aquí está el cuadro. Quizá el ejemplo no es el adecuado, ¿ya? Pero debemos vaciar estos datos que tenemos en la encuesta en un cuadro y luego también vamos a graficar con esos mismos datos. Este cuadro donde vamos a vaciar la información debe tener un título de lo que está mostrando ese cuadro, o sea, los datos que vamos a ir vaciando al cuadro nos debe indicar también a través del título. Y el cuadro les decía que tiene sus partes, debe tener un título, debe tener un encabezado, debe estar el cuerpo donde van a estar figurando el número de datos, ¿no? Los números. Y debe haber una fuente de dónde estoy sacando y si es propio de cada uno de ustedes, pues colocarán fuente propio estudiantes y TEMI. Hasta ahí espero que me estén entendiendo. Sí, Lice. Muy bien. El cuadro, este es un ejemplo de lo que les decía. El título, ya con el ejemplo anterior que les mencionaba con las partes del cuadro, debe tener un título, ¿ya? Número, por ejemplo, aquí, este ejemplo les voy a leer. Número de madres que recibieron orientaciones educativas sobre la preparación y administración de la alimentación complementaria y micronutrientes en la comunidad de Vacas de julio a octubre del 2019. ¿Se acuerdan ese cuadrito donde les mostraba título del cuadro? Debes responder al qué, cómo, cuándo y dónde. Está en el título. Está respondiendo a esas preguntas. Ahora, las variables, les decía. Aquí hay solamente una variable que sería las orientaciones educativas. Este cuadro es de una sola entrada, es un cuadro simple. ¿Ya? Cuadro simple porque solamente tenemos una variable. Cuando es de doble entrada, existen dos variables. Como les explicaba, si quisiéramos combinar dos variables, la población de una comunidad según edad y sexo son dos variables. Estamos utilizando la edad y el sexo de una población. Dos variables. En cambio, en este cuadrito que les estoy mostrando, solamente es una variable. Estamos hablando de las orientaciones educativas. Entonces, en todo lo que estas señoritas han trabajado con su proyecto, han realizado orientaciones educativas 58 veces en una guardería. En el PDA, que es un proyecto de desarrollo, ya están 72 veces han realizado. Visitas familiares, es decir, que las señoritas han realizado orientaciones educativas también mediante las visitas familiares, 85 familias ya han visitado para realizar las orientaciones educativas. Dentro del centro de salud han realizado 30 orientaciones educativas y en una feria de salud 120. Perdón, chicas, creo que esto hay un error. Entonces no son la cantidad de veces, sino están mostrando la cantidad de personas que han participado. ¿Ya? En la guardería 58 mujeres, en el PDA 72, en las visitas 85, en el centro de salud 30 y en la feria de salud 120. Tenemos un total de 365 personas que han participado o que han recibido orientaciones educativas sobre lo que es la preparación y administración de alimentación complementaria y micronutrientes. Ustedes verán aquí al lado, estamos sacando el porcentaje. ¿Cómo se saca esta parte? Pues se realiza lo que es la regla de 3, que ustedes saben, quizá no se acuerdan algunas, pero saben ustedes que la regla de 3 se utiliza para sacar porcentajes, ¿no ves? Sobre el total.
sobre el total de las personas que, o sea, necesitamos el total de las personas para poder sacar el resto del porcentaje y nos va a dar en porcentaje el 100%. Estos 365 personas que han recibido estas orientaciones educativas son el 100%. Y en cada una de estas actividades que han realizado en la guardería, PDA y etcétera, estas